Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. ¿Fuiste a Sintra? Es la pregunta habitual que te hacen los lisboetas. A pesar de ser una ciudad totalmente diferente, los lisboetas están muy orgullosos de la hermosa Sintra, situada a solo 40 minutos de Lisboa. Sintra es como el país de nunca jamás, con palacios de cuento de hadas, grandes fortalezas y extravagantes jardines. Las excursiones de un día desde Lisboa son comunes, aunque se necesitan al menos 2 días para explorar todas las atracciones de este encantador sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el casco antiguo destaca el Palacio Nacional de Sintra, pero es el colorido Palacio da Penna el que ves en todas las postales. Hoy visitamos el fantasioso Palacio da Penna y mientras recorremos ese ecléctico lugar, te cuento curiosidades, te doy consejos de visita, como llegar a Sintra desde Lisboa y también te recomiendo un restaurante donde comer. Acompáñame. El Palacio da Penna no estaría fuera de lugar en una de las películas de Disney. Tiene todos los elementos esenciales: encaramado en una colina cubierta de espesos bosques, un puente levadizo que conduce a un gran arco de entrada, los torreones almenados y las esculturas mitológicas también están presentes. A menudo comparado con los castillos bávaros de Alemania, da Penna es tan simbólico para Portugal como Neuschwanstein lo es para Alemania, pero da Penna es anterior a este icono bávaro por décadas y se considera el primer palacio romántico en Europa. Veamos brevemente la historia de la construcción y algunas curiosidades. El Palacio da Penna se alza sobre las ruinas de un monasterio jerónimo, fundado en el siglo V por Manuel I. En 1755, el violento terremoto de Lisboa dejó el monasterio prácticamente en ruinas, solo se salvó la capilla. Después del terremoto, a pesar de estar en ruinas, el monasterio mantuvo su actividad hasta 1834, cuando se abolieron las órdenes religiosas en Portugal. En 1838, el entonces rey Fernando II, rey consorte de la reina María II, visitó Sintra y quedó encantado y fascinado por la pequeña capilla y las ruinas fantasmales del monasterio. Compró con su propia fortuna los terrenos del monasterio y sus alrededores y mandó construir el palacio que conocemos hoy. Inicialmente Fernando proyectó una residencia de verano para la familia real, pero su entusiasmo le llevó a decidirse por la construcción de un palacio bajo la dirección del barón Ludwig von Eschenegger. Para poner en práctica las ideas de Fernando, el barón viajó al sur de España, norte de África, Italia y Francia para buscar inspiración. Tras este circuito, el barón diseñó el palacio que vemos hoy, una mezcla ecléctica de estilos arquitectónicos que van desde el neogótico hasta el manuelino, pasando por el neomorisco. La construcción se llevó a cabo entre 1842 y 1854.
Fernando II mandó pintar de rojo la construcción original del monasterio, mientras que la ampliación se pintó de amarillo. Los colores brillantes y hermosos del palacio se vuelven a pintar cada pocos años. El interior del palacio es igualmente inusual, aunque menos espectacular que el exterior. La zona donde se encontraba el antiguo convento es donde comienza la visita al palacio. En esta ala las estancias son pequeñas y se utilizaban como espacio familiar. El claustro de 2 pisos está abierto y sirve como punto de acceso al comedor de la familia real y al lavadero. La antigua sala capitular y las habitaciones adyacentes se utilizaron como apartamentos privados del rey, algo modestos en comparación con los aposentos de la reina. La ampliación más moderna alberga la sala de recepción, el salón de los caballeros y el salón noble. La última estancia que se visita es la cocina, de hecho es la sala más grande de todo el palacio. La capilla original permanece relativamente ilesa y se ve prácticamente igual que en el siglo XVI. La pequeña nave de la capilla está rematada por una bóveda gótica. Las paredes conservan sus azulejos del siglo XVI.
Además de su singular diseño, la ubicación del palacio lo hace aún más asombroso. Está situado en la cima de una colina sobre la ciudad de Sintra y se puede divisar fácilmente desde Lisboa en un día despejado. El parque que rodea al palacio está formado por varios jardines paisajísticos que se extienden a lo largo de 85 hectáreas. En los jardines se pueden encontrar especies de plantas autóctonas y exóticas de todo el mundo, también elementos acuáticos como cascadas, estanques, lagos y fuentes. Desde 1995, el Palacio y el Parque da Pena son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En 2007, da Pena fue catalogado como una de las 7 maravillas de Portugal por los magníficos paisajes y vistas que ofrece a sus visitantes, así como por su importancia histórica. Para llegar a Sintra desde Lisboa puedes tomar una de las líneas de cercanías. Los trenes circulan regularmente en 2 líneas a Sintra. Una desde la estación de Rocío y la otra desde la estación de Oriente, vía Entre Campos y Sete Ríos. El viaje en tren dura unos 40 minutos. Los trenes salen cada media hora durante todo el día desde ambas estaciones. Ir en coche no es una buena opción. La circulación en Sintra ha sufrido cambios recientemente, imposibilitando el acceso al Castillo de los Moros y al Palacio da Pena para vehículos privados y limitando la circulación en el centro histórico a los residentes. Más información te dejo en la descripción. Al llegar a Sintra en tren, aléjate de la estación y evita las tácticas de alta presión de los conductores de taxis y tuk-tuks y de los guías. También hay coches privados que hacen el trayecto de ida y vuelta al palacio. Cobran 5 euros por pasajero, pero solo parten cuando el coche está lleno. Si estás en forma, puedes ir andando. Te espera una caminata de 1 hora cuesta arriba. La antigua puerta de entrada al Palacio da Pena ahora sirve como taquilla. Desde aquí tienes que recorrer una pequeña cuesta de 500 metros. Es un agradable paseo por los jardines. Las entradas al palacio se compran online. Hay 2 tipos de entradas con descuentos para varios colectivos. La entrada al interior del palacio y a sus terrazas solo es posible con reserva de fecha y hora. Para visitar solo los jardines no se necesita reserva previa, aunque es recomendable. Intenta visitar el Palacio da Pena entre semana y fuera de temporada si es posible. Si no tienes tiempo o no quieres esperar en la cola para ver el interior del palacio, no te preocupes, lo mejor de este está a plena vista.
Suele haber niebla y frío por la mañana, a veces todo el día, incluso en pleno agosto. Asegúrate de llevar una chaqueta. Las opciones de comida en el palacio son limitadas y bastante costosas, por lo que es mejor almorzar en Sintra. El restaurante Don Pipas, ubicado cerca de la estación de tren, es uno de aquellos sitios que cuando entras piensas que es el sitio adecuado. Lo tiene todo: un ambiente acogedor, una decoración típica y una cocina tradicional. El servicio es rápido y atento, la comida variada y deliciosa, y el precio justo. Otro magnífico sitio en Sintra, un lugar lleno de misterios, túneles, símbolos y hermosos jardines, es la Quinta de Regaleira. En el próximo vídeo visitamos la misteriosa finca para averiguar si fue o no un lugar de rituales masónicos. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.